El día amaneció nublado, como si el cielo también lamentara la partida de Halloween. Me desperté temprano, con el pecho apretado y los ojos aún hinchados de tanto llorar la noche anterior. Mi suegra, aquella mujer que me acogió como una hija desde el primer día. Había fallecido hacía solo 3 días después de una larga batalla contra el cáncer. La noticia aún me resultaba irreal. Mientras planchaba con cuidado el vestido negro que pensaba usar para el funeral. Sentía un nudo en el estómago. No solo por la tristeza que me embargaba, sino también por la sensación inexplicable de que algo no estaba bien. Jasper, mi esposo, había estado inusualmente callado la noche anterior. Pensé que era el dolor, el luto, pero en lo más profundo de mí, sabía que había algo más. Eran casi las 9 de la mañana cuando sonó el teléfono. Lo tenía sobre la cómoda, y vibró con insistencia, sacudiendo el silencio pesado de la habitación. Me acerqué rápidamente y vi el nombre de Jasper en la pantalla. Extrañada, descolgué. «¿Jasper? ¿Se te olvidó algo?», pregunté con voz suave, suponiendo que llamaba para recordarme alguna flor, algún detalle del servicio fúnebre. Pero lo que escuché al otro lado de la línea me dejó paralizada. «Opilia, no vengas al funeral». Su voz temblaba. Estaba entrecortada, como si estuviera conteniendo el pánico. «Vuelve ahora mismo a la casa de tus padres. Al campo. Haz las maletas y vete cuanto antes. Te explicaré todo luego». ¿Qué estás diciendo, Jasper? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ir al funeral? ¿Qué ocurre? Por favor, confía en mí. Te juro que no estás a salvo si vienes. Haz lo que te digo. Estoy de camino también. Te veré allá. Y colgó. Me quedé de pie en medio de la habitación. El vestido aún colgado en la percha. Mi respiración acelerada. Lo miré todo alrededor como si el mundo hubiese empezado a tambalearse. ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Por qué Jasper, en un momento tan doloroso como ese, me pedía que huyera? No tenía tiempo para pensar. Solo podía confiar en él. Si algo tan grave estaba pasando como para que mi esposo, un hombre siempre racional y prudente, sonara así de alterado, debía obedecer. Empaqué con rapidez ropa, documentos, algo de efectivo. Subí al coche y conduje durante horas hacia el campo, hacia la casa de mis padres, el lugar donde crecí, rodeado de pastizales y viento fresco, mientras el paisaje urbano quedaba atrás. Mi mente no paraba de girar. Los pensamientos se atropellaban unos con otros. ¿Un accidente? ¿Amenazas? ¿Alguien había muerto más? Cuando llegué, mis padres salieron a recibirme con expresiones de perplejidad. «Pero hija, ¿qué haces aquí? ¿No estabas en el funeral?» «No lo sé. Jasper me llamó. Me dijo que viniera aquí de inmediato. Que había un problema». «¿Qué problema?», preguntó mi padre, frunciendo el ceño. «No lo sé, papá. Solo dijo que vendría a explicarme todo en persona». Las horas que siguieron fueron eternas. Me senté en la sala. Sin poder estar quieta, caminaba de un lado a otro. Cada coche que pasaba me hacía asomarme por la ventana con la esperanza de ver su silueta. Y finalmente, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los árboles, Jasper llegó. Parecía exhausto. Sus ojos estaban rojos, no solo por el llanto, sino por la tensión. Y lo más alarmante, su mano derecha estaba envuelta en una venda blanca que ya se teñía de sangre en los bordes. «Jasper, ¿qué te pasó?». Él no respondió de inmediato. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos un momento. Respirando hondo, yo me arrodillé frente a él, tomándole la mano sana. «Por favor, dime qué está pasando». Es sobre mi hermana», dijo. Finalmente, en voz baja. «¿Sarapina?». Yo apenas había escuchado su nombre una vez. Años atrás. Una hermana mayor con la que no tenía contacto.
una sombra distante de su pasado. Ella apareció hoy en el funeral. El silencio que siguió fue sepulcral. ¿Y qué pasó? Jasper tragó saliva, como si revivirlo le doliera. Fue una pesadilla. Apareció sin previo aviso. No preguntó por mamá. No lloró. No abrazó a nadie. Sus primeras palabras fueron: mamá está muerta. ¿Cuánto me toca de la herencia? Tuve que sentarme. Sentí un escalofrío recorrerme entera. ¿Está loca? Sí, respondió Jasper, con un suspiro resignado. Lo peor es que mamá la desheredó hace años. Después de que Sarapina la engañara una y otra vez. Tras robarle, mentirle, endeudarla, mamá finalmente se cansó. Pero aún así, en su testamento, le dedicó una carta, una llena de compasión y esperanza. No de dinero, de perdón. ¿Y qué hizo ella? Se enfureció, empezó a gritar, me insultó, te insultó a ti, me dijo que eras una usurpadora. Y cuando intenté calmarla, me quitó el teléfono de un zarpazo y huyó. ¿Te hirió la mano? Me mordió, dijo Jasper, mostrando la venda, como un animal acorralado. Pero eso no es lo peor. ¿Qué puede ser peor que eso? Opilia. Ella huyó con mi teléfono. Ahí tengo información sensible, nuestra dirección, fotos tuyas, correos electrónicos. Creo que podría hacer algo más. Por eso te pedí que te alejaras. No quería que corrieras peligro. Me quedé en silencio. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué clase de persona era Sarapina? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Bloqueé el teléfono, dijo Jasper rápidamente. Pero aún así, por si acaso, ¿crees que intentará venir aquí? No debería saber esta dirección. Pero con Sarapina, uno nunca está seguro. Esa noche dormimos mal. Las sombras del pasado de Jasper se habían materializado en la figura de una hermana resentida. Vengativa y, sobre todo, peligrosa. Me pregunté cómo alguien tan dulce como su madre había tenido una hija así. Y mientras Jasper descansaba, yo tomé el testamento de Halloween. Ese documento que había sido tan debatido, y lo leí con atención por primera vez. Era más que un reparto de bienes. Era una carta de amor, de perdón, de despedida. En una parte, hablaba de Sarapina. Sigo creyendo que en algún lugar dentro de ti hay luz. Hija mía. Pero no puedo permitir que tu oscuridad arrastre al resto de la familia. Esas palabras me atravesaron. Comprendí entonces por qué Jasper me había pedido que huyera. No era miedo, era amor, protección, y por eso, en silencio, hice una promesa en la oscuridad. No permitiría que el odio de Sarapina destruyera lo que Halloween había construido con tanto esfuerzo, su familia. Y así comenzó todo. El día siguiente llegó sin mucho consuelo. El sol se filtraba entre las rendijas de la cortina de la casa de mis padres, pero el ambiente se sentía denso. Casi opresivo. Después de escuchar la historia de Jasper, no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido en el funeral. La figura de Sarapina había invadido mi mente, como un oscuro presagio de lo que estaba por venir. Pero lo peor, lo que realmente me aterraba, era la sensación de que todo esto apenas comenzaba. Era una mañana tranquila cuando el teléfono de Jasper sonó nuevamente, sacándonos a ambos de nuestros pensamientos. Al verlo, mi corazón se aceleró. Era una llamada de la policía. Jasper contestó de inmediato, y pude escuchar la tensión en su voz desde el otro lado de la habitación. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, levantándome en cuanto vio mi expresión alarmada. Él colgó y me miró con los ojos llenos de frustración. «Es Sarapina», dijo, apretando los puños. «No está en la ciudad. Está cerca de la casa. Y ahora está amenazando con hacer algo peor». Mis piernas flaquearon un momento.
Y sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. La policía había recibido una llamada que confirmaba que Sarapina estaba rondando nuestra casa en la ciudad. Como si esperara que nadie estuviera allí. Decían que había estado merodeando los últimos días, observando sin ser vista, y que había dejado algunas amenazas colgadas en el aire. Gritos de rabia, como si la furia de su corazón se desbordara en cada palabra. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz temblorosa. «Vamos a la casa», respondió Jasper con determinación. «Debemos asegurarnos de que esté bien. De que no haga nada más». La tarde pasó como un pesado suspiro. Y partimos en silencio hacia la ciudad. Cada kilómetro que recorríamos me parecía una eternidad. Como si el tiempo y el espacio se estiraran para alargar aún más la angustia. Al llegar, nos encontramos con una escena que nunca imaginé ver en nuestra casa. Las puertas estaban abiertas de par en par. Las ventanas rotas y las huellas de una lucha dejaban claro que algo había pasado allí. Lo primero que noté fue el caos. Todo estaba desordenado, como si una fuerza descontrolada hubiera arrasado con cada rincón de nuestra vida. «Es como si un tornado hubiera pasado por aquí», murmuró Jasper. Mientras recorríamos los pasillos, las huellas de unos pasos pesados. Las sillas volcadas, los cajones abiertos, los objetos revueltos por todas partes. Y entonces, el vacío, el horror de saber que algo valioso se había perdido. La policía nos explicó que, después de revisar la casa, habían encontrado pocos objetos desaparecidos, pero entre ellos estaba el dinero que habíamos guardado en una cómoda. Una pequeña suma que Jasper había guardado para emergencias. Había también huellas de algo aún más perturbador. Una mujer que había estado merodeando. Según los testimonios de los vecinos, escucharon gritos. La gente que vive cerca oyó a una mujer diciendo cosas como, «Sal y págame», dijo el oficial que estaba a cargo del caso. Jasper y yo nos miramos. Ambos sabíamos quién era la responsable de todo eso. «Es Sarapina», dijo Jasper, su voz llena de incredulidad. «Está detrás de todo esto. Sé que no tiene nada que perder. Pero jamás imaginé que llegaría a este punto». El oficial nos explicó que, con la información que le habíamos dado, la policía podría actuar rápidamente. Fue entonces cuando decidimos regresar a la casa rural de mis padres. Sentíamos que allí estaríamos más seguros. Al menos por ahora, lejos de los fantasmas de la ciudad y, sobre todo, de Sarapina. El regreso fue tenso, la carretera oscura y vacía. Pero una extraña calma comenzó a apoderarse de nosotros. Nos sentamos en la terraza de la casa, mirando las estrellas, y por un breve momento, todo pareció en silencio, pero no duró mucho. A la mañana siguiente, cuando apenas la luz del alba iluminaba el campo, el sonido del teléfono interrumpió la quietud. Jasper contestó. Su rostro palideció al instante. La policía había encontrado a Sarapina. No solo había robado nuestra casa, sino que estaba hospedada en un hotel cerca del lugar del robo. Y lo peor de todo, había pagado todo con el dinero que nos había sustraído. Como si no fuera suficiente, había decidido disfrutar de un masaje en su habitación. Usando nuestra plata, la policía la había arrestado en ese mismo momento, pero su actitud, incluso al ser atrapada, fue la misma de siempre. Llena de arrogancia. Negando todo. Cuando nos dirigimos hacia la estación de policía, sentía que algo más se estaba desmoronando dentro de mí. Esta no era solo una cuestión de dinero o de una traición. Sarapina no solo había cruzado límites legales, sino humanos. Sus mentiras, su comportamiento destructivo. Todo eso me había dejado sin palabras. En el interrogatorio, Sarapina insistió en que no había robado nada. No,
Según ella, había ido a la casa para hablar sobre la herencia, para reclamar lo que le correspondía. Como no pudo entrar por la puerta, había roto la ventana, y luego, el dinero que había tomado solo era para cubrir sus gastos en el hotel. Su falta de remordimiento me dejó helada. Para ella, todo esto era solo un juego, una forma de sobrevivir a sus propias mentiras. Lo peor fue escuchar cómo culpaba a todos los demás de su comportamiento. A mí, a Jasper, a su madre, y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue simplemente, porque mamá debería haberme dejado algo. Siempre me lo prometió. Mientras escuchaba, un sudor frío recorría mi espalda. El horror de sus palabras me ahogaba. Y en ese momento, cuando parecía que todo iba a quedar resuelto, Sarapina hizo lo impensable. Se abalanzó sobre mí. Furiosa, con los ojos inyectados de rabia. Jasper reaccionó al instante, empujándola lejos de mí. Pero la escena ya estaba fuera de control. Los demás miembros de la familia, que habían llegado para intentar calmar la situación, rápidamente intervinieron. Finalmente, la policía la escoltó fuera del lugar. Pero no sin antes escuchar su último grito desafiante. No tienen idea de lo que me hicieron. Gritó antes de que la metieran en el coche patrulla. A pesar de la humillación. A pesar de la ira. Su arresto fue lo último que necesitábamos para cerrar ese capítulo. Sarapina, por fin, había alcanzado el fondo. La historia de Sarapina llegó a su fin cuando la policía procesó oficialmente los cargos en su contra. Fue condenada por robo, daños y otros crímenes. Pero, más allá de las consecuencias legales, lo que realmente me impactó fue el hecho de que nunca pareció arrepentirse. En su mente distorsionada, todo lo que había hecho estaba justificado por su propio sufrimiento. No entendía lo que era la familia, el amor, el respeto, solo veía la vida como una lucha sin fin por obtener lo que le pertenecía. Aunque fuera a costa de destrozar a todos los que amaban. Por otro lado, en medio de todo este caos, me sentí finalmente libre. Mi familia, nuestra familia, había podido enfrentarse a este demonio del pasado. Y lo habíamos hecho juntos. Jasper y yo nos miramos después de todo. Y con una sonrisa triste. Él me dijo, te agradezco por todo, por ser tan fuerte, por no dejar que Sarapina te derrotara. Yo solo le sonreí, con una expresión tranquila en el rostro. La fuerza viene de saber que lo correcto siempre es lo correcto. Incluso cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Le respondí. Tomando su mano. Y en ese momento, supe que, aunque habíamos sobrevivido a la tormenta, nuestra familia, aún rota, comenzaba a sanar. Los días después de la confrontación con Sarapina parecieron una mezcla de pesadilla y alivio. Mientras la policía gestionaba la investigación y los cargos contra ella, la casa de mis padres, donde nos habíamos refugiado, se sentía como una fortaleza de tranquilidad en medio del caos. Sin embargo, la sensación de que aún estábamos atrapados en los ecos de lo sucedido no desaparecía. Aunque Sarapina estaba bajo custodia, su presencia seguía perturbando el aire, como una sombra que no se disipaba. Era una mañana soleada cuando la policía nos llamó nuevamente. Esta vez, su voz sonaba seria y urgente. «Opilia, necesitamos que vengan a la estación. Hay algo importante que debemos discutir sobre el robo». El nudo en mi estómago se apretó con fuerza. Y Jasper, al escuchar la llamada, asintió con resignación. Sabíamos que este asunto no había terminado. Aunque, en lo más profundo de nuestro ser, esperábamos que sí. Fuimos al instante a la estación de policía. Y mientras conducíamos, la ansiedad crecía con cada kilómetro. Al llegar, nos recibieron con una expresión grave. La sala de interrogatorios estaba llena de policías.
Pero lo que más me sorprendió fue ver a Sarapina sentada allí. Con la misma mirada desafiante de siempre. Estaba tan tranquila como si no tuviera una preocupación en el mundo. Me hizo temblar la frialdad con la que podía enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Qué está pasando?, preguntó Jasper, mirando al oficial que nos había recibido. Tenemos una actualización sobre el robo en su casa, dijo el oficial. Mientras nos señalaba que nos sentáramos. Quiero que sepan que la evidencia que hemos encontrado es más complicada de lo que pensábamos. La tensión en el aire se sentía casi tangible. Miré a Sarapina, que no nos miraba directamente. Pero podía sentir la rabia burbujeando en su interior. Aquel interrogatorio era una oportunidad para esclarecer todo lo sucedido. Pero sabía que el enfrentamiento sería aún más brutal. Sarapa, dijo el oficial, en un tono firme, sabemos que has estado en la casa de Opilia y Jasper. No solo has robado, sino que también has violado la propiedad privada. Y lo peor de todo, estamos descubriendo que este no es tu primer delito. Mi estómago se revolvió al escuchar esas palabras. No solo había robado dinero, sino que Sarapina ya tenía antecedentes. Y nunca habíamos sido conscientes de la magnitud de sus problemas. Yo no robé nada, respondió Sarapina, con la voz tan calma que me dio escalofríos. Yo solo fui a la casa a hablar sobre la herencia. Necesitaba respuestas. Cuando no me dejaron entrar por la puerta, pues tuve que romper la ventana. Y el dinero que tomé era solo para cubrir mis gastos en el hotel. Si no me hubieran bloqueado, nada de esto habría pasado. Yo solo quería lo que me corresponde. Sus palabras resonaron en la sala, como si tratara de manipular la situación a su favor. Pero nadie en la sala parecía impresionado por sus mentiras. El oficial continuó con las preguntas. Sabemos que estuviste en la ciudad poco después del robo, y que el dinero robado fue utilizado en tu estadía en un hotel. Además, testigos nos dijeron que viste a una mujer entrando y saliendo de la casa. Y después, se escucharon gritos en la vecindad. Específicamente, se escucharon palabras como, sal y págame. No estamos aquí para escuchar excusas. Sarapina, estamos aquí para saber la verdad. A pesar de que la policía tenía pruebas claras, Sarapina no cedió. Se cruzó de brazos y levantó la barbilla, desafiando al oficial. ¿Y qué más quieren?, preguntó con una sonrisa amarga. ¿Qué esperan que diga? ¿Que estoy arrepentida? ¿Que me arrepiento de lo que hice? No. No voy a mentir. Esto lo hice porque mi madre me debía una vida. Me debía esa herencia. Pero ahora ni siquiera me queda nada. Ni siquiera me dejaron el derecho a reclamar lo que es mío. A pesar de sus palabras, el oficial no se dejó intimidar. Sabíamos que Sarapina ya había pasado el límite. Y aunque su actitud desafiante seguía, la verdad estaba empezando a salir a la luz. La evidencia es clara, dijo el oficial, mientras revisaba algunos papeles en su mesa. El robo está documentado, y tus huellas están por toda la casa. Además, el teléfono robado fue rastreado hasta el hotel donde te hospedaste. Ya no tienes escapatoria. ¿No es cierto?, respondió Sarapina, con la voz cada vez más rota. El teléfono era mío. No tengo nada que ver con este robo. Nadie me entiende. Nadie ve que solo estoy luchando por sobrevivir. Todo lo que hice fue por necesidad. Necesitaba ese dinero. Y ahora me están culpando de todo. El oficial suspiró y se levantó de su asiento. La mirada que le dirigió a Sarapina fue dura, pero llena de una calma implacable. Aquí no hay lugar para excusas, dijo él. Tienes un largo historial con la ley. Desde el momento en que decidiste entrar en la casa de alguien sin permiso. Te convertiste en una delincuente. Y no importa lo que digas ahora. Las pruebas están ahí. Poco después,
Sarapina fue arrestada formalmente y escoltada fuera de la sala. Aunque su resistencia no había disminuido. Había algo en su actitud que cambiaba. La idea de que su vida de mentiras y manipulación estaba llegando a su fin parecía asimilarse lentamente en su mente. Salimos de la estación de policía con una sensación de alivio, pero también de tristeza. Había sido imposible no sentir compasión por una persona tan rota. Sarapina había sido el reflejo de todo lo que se podía perder cuando el rencor y el ego se apoderan de una persona. Al llegar de nuevo a la casa de mis padres, el silencio que nos envolvía era pesado. La tormenta de Sarapina finalmente parecía haber pasado, pero yo sabía que había dejado heridas profundas. Me senté junto a Jasper. Sin palabras, él tomó mi mano y, por fin, miró al horizonte con una expresión de cansancio absoluto. Lo hemos logrado, Opilia, dijo, con una voz baja, como si al decirlo, la pesadilla terminara. Pero aún me siento vacío. Lo sé, respondí suavemente. A veces, las batallas que ganamos no son las que nos liberan del todo. Pero lo importante es que ahora estamos juntos. Y eso, al final, es lo que más importa. Jasper asintió, y nos quedamos en silencio, mirando el atardecer, aunque la calma parecía volver. Los ecos de lo vivido seguirían acompañándonos. Sin embargo, al menos sabíamos que, por fin, habíamos enfrentado nuestra oscuridad. La noticia del arresto de Sarapina se esparció rápidamente por el vecindario. En pocos días, los periódicos locales recogieron la historia y los titulares se llenaron de titulares sensacionalistas. Herencia familiar despojada. El caos de Sarapina y la lucha por el legado de Halloween. Cada vez que leía algo sobre el caso, sentía cómo mi piel se erizaba. Nunca imaginé que la vida de nuestra familia se vería marcada de esa manera. Todo lo que habíamos querido era la paz. Pero la sombra de Sarapina seguía colándose en nuestras vidas. La primera audiencia judicial fue una de las experiencias más humillantes que jamás habíamos vivido. Aunque sabíamos que el caso estaba prácticamente ganado. La exposición pública fue insoportable. La prensa se presentó en el juzgado. Cámaras de televisión se instalaron en el pasillo y los flashes deslumbraban a todos los presentes. Era como si estuviera en el centro de un circo mediático, donde nuestra vida personal era el espectáculo. Me sentí vulnerable y pequeña, como si cada parte de mi ser estuviera expuesta al mundo. Dentro de la sala del tribunal, Sarapina estaba sentada frente a su abogado. Su actitud desafiante intacta. Como siempre, había pasado de ser una hermana desesperada por el dinero a una criminal en juicio. Aún así, su comportamiento no reflejaba arrepentimiento. Solo un resentimiento palpable hacia todos los que le habían dado la espalda. El juicio comenzó con una declaración del fiscal, quien presentó la evidencia del robo en nuestra casa. Las huellas dactilares encontradas en el lugar del crimen. Y cómo las pruebas vinculaban a Sarapina directamente con el robo de nuestra propiedad. Cada pieza de evidencia parecía hacer que la situación fuera más aterradora. Los detalles eran fríos, técnicos. Pero el impacto emocional de lo que había hecho Sarapina me golpeó con fuerza. Las huellas de su desdén, su egoísmo, estaban presentes en cada una de las pruebas. Cuando me tocó declarar, mi voz temblaba. Pero me obligué a mantener la calma. No quería que la humillación me derrumbara. Me tomé un momento antes de hablar. Miré a Jasper, quien estaba sentado junto a mí. Y me sentí más fuerte. Sabía que esto era lo correcto. Yo solo quiero que se haga justicia. Comencé, intentando no dejar que la emoción me dominara. Mi suegra, Halloween, me dio una familia. Me enseñó lo que es el amor incondicional.
Y lo que Sarapina hizo no fue solo robar dinero. Fue destruir todo lo que esta familia había construido. Nos dejó sin paz. Nos robó nuestra tranquilidad. Las palabras se me escapaban mientras hablaba. Y pude ver que algunos de los presentes en la sala estaban visiblemente afectados. Pero lo que realmente me dolió fue mirar a Sarapina. No había ni un atisbo de remordimiento en su rostro. Solo arrogancia y odio. Cuando llegó su turno de hablar, su voz se alzó con furia. ¿Justicia?, dijo, mirando al juez con una expresión desafiante. Ustedes no entienden. Lo que yo hice fue porque me robaron. Me robaron mi vida, mi herencia. Mi madre me traicionó. No me dejaron ni siquiera un pedazo de lo que me correspondía. Ustedes son los culpables de todo esto. Yo solo tomé lo que era mío por derecho. La sala quedó en un silencio absoluto. La rabia en sus palabras era palpable. Podía ver cómo su egoísmo la cegaba. No había ni una pizca de autocrítica, de reflexión sobre lo que había hecho. Solo acusaciones hacia nosotros, como si fuéramos responsables de sus propios errores. El juicio continuó por horas. Cada uno de los testigos fue llamado. Y las pruebas en su contra eran irrefutables. Finalmente, llegó el momento de la sentencia. La sala estaba tan llena de tensión que se podía cortar con un cuchillo. El juez, un hombre experimentado que había escuchado incontables casos a lo largo de los años, se levantó de su asiento y miró fijamente a Sarapina. Sarapina, te has demostrado ser una persona incapaz de asumir la responsabilidad de tus actos. Has despojado a tu familia de su tranquilidad. Has mentido. Has robado. Y lo peor de todo, has intentado justificar tus acciones de una forma tan destructiva que no queda espacio para el perdón. La sentencia es clara. Serás condenada a prisión y se te exigirá pagar por los daños causados. Fue entonces cuando sentí que una presión enorme se liberaba de mi pecho. Aunque la justicia no podría devolver todo lo que habíamos perdido. Al menos, sabíamos que Sarapina no podría seguir causando daño. Había pagado el precio por sus actos. Y todo lo que habíamos sufrido parecía finalmente tener un final. Cuando la policía la escoltó fuera del tribunal, Sarapina todavía se negó a aceptar lo que había sucedido. Miró a su alrededor con rabia. Y sus últimas palabras fueron lanzadas como una daga. Esto no ha terminado. Algún día, ustedes lo pagarán todo. Lo juro. La sentí alejarse con esa misma mirada furiosa que siempre la había caracterizado. Pero en ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ya no era una amenaza. Ya no era parte de nuestra vida. Las semanas siguientes fueron difíciles. Pero con el tiempo, la tormenta pasó. Sarapina fue condenada a prisión por el robo y sus crímenes relacionados. Y aunque los medios de comunicación seguían cubriendo el caso, sabíamos que finalmente podíamos respirar tranquilos. La humillación pública fue algo que tuvimos que soportar, pero también nos fortaleció. Aprendimos a no dejar que los juicios externos nos definieran. Lo que realmente importaba era lo que quedaba en nuestro interior. Lo que habíamos construido juntos como familia. Jasper y yo nos encontramos más unidos que nunca. El peso de todo lo sucedido seguía ahí. Pero ahora, con una paz recién encontrada, comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Halloween nos había dejado un legado mucho más grande que el dinero. Ella nos había dejado el amor, la fuerza para seguir adelante, y el recuerdo de lo que realmente importaba. Con el tiempo, el eco de Sarapina se desvaneció. Y aunque la familia nunca sería la misma, aprendimos a vivir con el dolor, a sanar nuestras heridas y, lo más importante, a no permitir que la oscuridad de los demás apagara nuestra luz. Tras la sentencia de Sarapina y el fin del juicio, nuestra vida, aunque marcada por los recuerdos del pasado reciente,
Comenzó a regresar a la normalidad. Las heridas del corazón, aunque profundas, se iban sanando poco a poco. Pero había algo más que se estaba fraguando en mi interior. Algo que no había sido parte del plan, pero que ahora parecía inevitable. En medio de todo el caos que habíamos atravesado, algo se despertó en mí. La vida que había tenido con Jasper. Lo que habíamos luchado por construir. Lo que habíamos perdido. Me había dejado con una sensación de vacío, pero también de una profunda renovación. Algo en mi alma comenzó a empujarme hacia adelante. Y fue en esos momentos de reflexión cuando, finalmente, entendí lo que necesitaba hacer para sanar por completo. El teléfono de nuestra casa sonó una tarde mientras estábamos sentados en la sala, descansando después de un largo día. Era una llamada que no esperábamos. Una llamada que cambiaría todo para nosotros. Cuando contesté, la voz al otro lado era de un tono grave. Serio. ¿Opilia? Soy Marilyn. Tal vez recuerdes que hablé con acento agudo con Halloween muchas veces sobre nuestro futuro. Sobre las oportunidades que podríamos crear. Ella me dejó un mensaje antes de su fallecimiento que creo que necesitas escuchar. El corazón me dio un vuelco. Halloween. Mi suegra. Había hablado con Marilyn, una mujer que había sido amiga cercana de la familia por años. Sobre algo importante antes de morir. Las palabras de Halloween se convirtieron en un eco en mi mente. Esta llamada tenía que ver con algo crucial. ¿Qué pasó, Marilyn? Pregunté, algo nerviosa, pero también intriga. Marilyn, con su voz calmada y confiable, explicó la situación. Halloween había confiado en ella y, al parecer, había visto en mí una potencial sucesora de su legado. Durante su vida, Halloween había sido una mujer de negocios exitosa, pero también una mujer de corazón generoso. Sabía que yo tenía el talento y la determinación para continuar con su obra. Pero más que eso, había visto algo en mí que ni yo misma había entendido por completo. Opilia, Halloween tenía planes para ti. Antes de morir, había organizado una serie de inversiones y proyectos que quería que tú tomaras. Confió en ti más de lo que jamás imaginaste. Y ahora es tu turno de decidir qué hacer con este legado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero al mismo tiempo, una chispa de emoción comenzó a arder en mi interior. Halloween me había dejado una oportunidad. Un camino hacia la redención personal y financiera. Pero también sabía que con ese legado venía una gran responsabilidad. La llamada fue larga y detallada. Pero la decisión que tomé en ese momento fue rápida. No podía dejar que todo lo que Halloween había trabajado y soñado se desvaneciera por la inercia o el miedo. Decidí aceptar su legado. Me sentía preparada, aunque el reto que se avecinaba no iba a ser sencillo. Durante las semanas que siguieron, mi vida cambió. El proceso de involucrarme en los negocios de Halloween fue abrumador. Pero también me dio una nueva razón para levantarme cada mañana. Fui aceptando las responsabilidades poco a poco, entendiendo que este no era solo un desafío de negocios, sino también un desafío emocional y psicológico. Sabía que en el fondo, esto representaba algo mucho más profundo para mí. Mi sanación. Jasper. Aunque inicialmente preocupado por la cantidad de tiempo que pasaría lejos de él y de la vida que habíamos conocido, pronto entendió que este era mi camino hacia la paz interior. No quería vivir más con el peso de lo que había sucedido, ni con la sensación de que no había logrado honrar la memoria de Halloween adecuadamente. A medida que los días avanzaban, mi confianza crecía. Tomé las riendas de los proyectos que Halloween había comenzado. Y poco a poco los resultados comenzaron a verse. Me rodeé de un equipo de personas leales y talentosas, que al principio estaban escépticas sobre mi capacidad,
pero pronto se dieron cuenta de que estaba determinada y que tenía una visión clara de lo que quería lograr. Me esforzaba más allá de lo que jamás había hecho. Me sumergí en cada detalle, en cada decisión, en cada reunión. Un año después de haber comenzado este viaje, los frutos de mi trabajo empezaron a dar frutos. Los proyectos de Halloween que había heredado se multiplicaron y prosperaron. Me convertí en una líder respetada, no solo por los logros financieros, sino también por la forma en que gestionaba los negocios con integridad y humanidad. Mi nombre, Opilia, comenzó a asociarse con el éxito y la renovación. Las inversiones que había hecho en la comunidad local comenzaron a dar resultados, creando empleos y apoyando a pequeñas empresas que también necesitaban un impulso. A nivel personal, la transformación fue igualmente profunda. Ya no veía el pasado como una carga, sino como una parte importante de mi viaje hacia el futuro. Había logrado superar las sombras de Sarapina, de la humillación pública y del dolor que había marcado nuestra familia. Ahora, con cada paso que daba, sentía que la paz había comenzado a entrar en mi vida. Jasper, al ver el éxito que habíamos logrado juntos, comenzó a trabajar a mi lado, apoyándome en los proyectos que habíamos iniciado. No se trataba solo de dinero o poder, se trataba de reconstruir nuestra vida y darle un nuevo significado. Juntos, comenzamos a entender que el verdadero éxito no se medía en cifras, sino en las relaciones, en la confianza, y en la capacidad de mantener la integridad. El verdadero legado de Halloween, sin embargo, no era solo lo que había dejado en términos de negocios, sino la lección más valiosa que me había enseñado: que la vida siempre te ofrece una oportunidad para redimirte, para crecer y para ser mejor de lo que creías que podías ser. A lo largo de todo el proceso, aprendí que la redención no viene sin sacrificios, pero con esfuerzo, coraje y determinación, podía reconstruir mi vida y la de aquellos a quienes amaba. Todo lo que había vivido hasta ese momento, el sufrimiento, el dolor, la traición, ahora se convertía en la fuerza que me impulsaba hacia adelante. Así, con cada paso que daba hacia el éxito y la sanación, me aseguraba de vivir mi vida con honor, amor y gratitud, no solo por lo que había logrado, sino por todo lo que aún estaba por venir. Y mientras miraba hacia el futuro, me di cuenta de que la verdadera victoria no era solo sobre Sarapina, ni sobre los juicios que habíamos enfrentado, sino sobre mí misma, una mujer que había superado el dolor, que había aceptado su legado, y que, por fin, había encontrado la paz que tanto había buscado.